El 80% de los alimentos se producen en el ciclo de invierno por las carencias inmensas que hay en infraestructura de riego. Es decir, dependemos la producción de alimentos de Venezuela que llueva. Eso, por supuesto, con las condiciones de cambio climático y de sequía, eso está afectando también muchísimas zonas de Venezuela. Cubrir hoy el mercado agroalimentario requiere de 3.400.000 hectáreas. Y hoy, con dificultad, llegamos a las 920.000 hectáreas aproximadamente. Es decir, casi un 75% de déficit para cubrir el mercado nacional. Vamos ahora a hablar de la crisis de los cereales. En maíz blanco y maíz amarillo se requieren aproximadamente 1.500.000 hectáreas para cubrir el mercado nacional. Y hoy, si acaso, estamos llegando a las 140.000 hectáreas. Esto, señores, es grave, porque estamos hablando de un 80% de déficit que tiene que ser cubierto con importaciones. En materia de arroz, se requieren de 220.000 hectáreas para cubrir el mercado nacional y hoy solamente hay sembradas 44.000, 80% de déficit para cubrir el mercado nacional. En sorgo se requieren 250.000 hectáreas y hoy solamente hay 20.000 hectáreas, es decir, hay un 90% de déficit. Vamos a ir a las proteínas. En pollo, en llamadas condiciones normales, en Venezuela se requieren 1.200.000 toneladas de pollo. Hoy difícilmente están llegando a las 350.000 en la producción actual. Imagínense ustedes a lo que estamos llegando, cerca de 80% de déficit. En materia de carnes rojas, tenemos un déficit de 570.000 toneladas se requieren y hoy solamente se están produciendo 190.000 toneladas. Fíjense esto, ¿a qué se debe toda esta cosa? Al abandono del campo venezolano. Es decir, si nosotros no queremos que la canasta básica alimentaria aumente al doble, pues tenemos que invertir ya, pero es que es ya, en la reactivación del campo venezolano. Vamos aquí. Los gravísimos problemas, inseguridad jurídica y personal de los productores. Esto ha sido resultado, además de nuestras visitas a los estados del país y efectivamente a los estados donde hay mayor producción. No hay crédito agropecuario, no hay titularidad en las tierras. Se requiere cuanto antes en el Tribunal Supremo de Justicia cambiar el criterio sobre la penalización de las invasiones en predios rurales. Es decir, hoy a alguien le invaden su finca y eso no es delito. En Venezuela invadir una finca no es delito. Invadir un terreno en las zonas urbanas es delito, pero en una finca no. Pero eso significa crisis para el alimento y el estómago de los venezolanos. Escasez de semillas. Hay que reformar de inmediato la ley de semillas en la Asamblea Nacional. Ya nos hemos puesto de acuerdo con la fracción de Avanzada Progresista y el diputado Luis Augusto Colmenares, Luis Augusto Romero, quien nos dio línea para comenzar a trabajar de inmediato en esta reforma. Escasez de combustible. Gravísimo la escasez de combustible, no hay gasoil y la situación es muy grave. Siguiente. Deterioro al extremo de toda la vialidad rural. 92% de la vialidad rural venezolana está afectada. Ustedes nada más se ponen en la vía que conduce a Valle de la Pascua, está en completo estado de deterioro. Recientemente se hicieron pequeñas inversiones y por supuesto llegó el tiempo de lluvia, ya toda la infraestructura, toda la carretera está dañada. Pero además de eso está el guiso del tren del llano y no estoy hablando de la banda delictiva, sino de otro delito.
que fue la falta de terminación de las obras para el transporte. El deterioro, además, las vías que conducen, toda la vía rural del país está completamente deteriorada. Los videos que se están mandando, pero permanentemente, las condiciones que hay en todos los que son los sectores del Táchira, con lo que tiene que ver con La Grita, todos los sectores que tienen alrededor del estado Trujillo, la situación gravísima que hay en el deterioro rural alrededor de Santa Bárbara de Barinas. Es decir, la situación es gravísima en todo lo que es la vialidad rural. Deterioro de las herramientas y maquinarias del sector agrícola, gravísimo, gravísimo. Miren, así como ustedes ven los Malibú de los años 80, que los que están en las calles de Caracas, así o en las calles de cualquier ciudad del interior del país, ustedes ven también los tractores y maquinarias. Es decir, no hay herramientas de trabajo para el campo venezolano. Y adicionalmente a eso está la escasez de agroquímicos y de fertilizantes. Esto es gravísimo. Déjenme decirles que un saco de abono subió de 25 a 75 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que eso va directo para la canasta básica de los venezolanos. Es decir, nosotros estamos estimando que la canasta básica, que hoy cuesta 477 dólares, pudieran llegar a ser en menos de un año en 800 dólares la canasta básica de los venezolanos, si aquí Dios no mete su mano y hacemos una reforma inmensa. Ya. Es que la reforma tiene que ser ya. Tiene que haber un plan de emergencia ya, declarar al campo venezolano en emergencia. La Alianza del Lápiz exige declarar en emergencia al campo venezolano para tomar una serie de medidas para rescatar de inmediato la producción agropecuaria nacional y que tiene que ver, por supuesto, también con reformas puntuales. Esto debería estar ¿dónde? En el diálogo. Estos son temas que deberían estarse discutiendo en vez de estar hablando de política y de politiquería, deberían estar resolviendo esto. Señores, se trata de los niños venezolanos, se trata de los abuelos venezolanos, se trata del día a día de los venezolanos. ¿Cuánto va a costar la canasta básica alimentaria dada la crisis mundial y el incremento en los costos de fertilizantes, el incremento en los costos de combustible, el incremento en los costos de semillas, porque nada se produce en Venezuela? La economía de puertos se secó y la Alianza del Lápiz está trabajando ya en un plan nacional de reactivación agropecuaria que lo vamos a presentar en las próximas semanas, en conjunto con muchos productores del campo, con profesores universitarios, para dar de inmediato emergencia. Pero de una vez estamos hablando de declarar al campo en emergencia y tomar medidas urgentes que tienen que ver con el campo en Venezuela, debido a que estamos justamente que la producción de alimentos depende del ciclo entre abril y septiembre.